de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar con esta clase. Si nos damos cuenta, ¿qué tema nos está tocando el día de hoy? A ver, vamos a ampliar un poquito la imagen. ¿Qué tema nos está tocando el día de hoy? Clasificación de cuadriláteros, ¿verdad? Sí, ese es el tema que nos toca el día de hoy. Clasificación de cuadriláteros. ¿Qué es un cuadrilátero, alumnos? A ver, ¿quién me puede decir qué es un cuadrilátero? Así con sus propias palabras. Cuando yo hablo de un cuadrilátero, ¿qué significa? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Luz Angélica, ¿qué es un cuadrilátero? A ver. Se escucha lo que les estoy diciendo. A ver, Estefano Bravo Rivera, ¿qué es un cuadrilátero? ¿Qué es un cuadrilátero? Es el que tiene 4 lados. Ya, es el que tiene 4 lados. Son aquellas figuras que tienen solamente 4 laditos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si nos estamos dando cuenta, hay diferentes tipos de cuadriláteros. ¿Ya? Vamos a trabajar con cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué nos dice acá? Dice que un cuadrilátero, ¿qué cosa es? Es un polígono de 4 laditos, ¿sí? Es un polígono de 4 lados. Si te das cuenta, en este caso, ¿cuántos lados tiene aquí? Y ahí estaba el primer lado, segundo lado, tercer lado, cuarto lado. ¿Vieron? Igual de otro. Sería un lado, 2, 3, 4 laditos en este caso. ¿Sí? 4 lados en este caso. Entonces, si nos estamos dando cuenta, ¿ya? Si nos estamos dando cuenta, en cada uno de estos casos, un cuadrilátero, por ejemplo, tiene diferentes formas. En este caso parece un trapezoide y en este caso parece un cuadrilátero cóncavo. Ahora, profesor, pero ¿qué cada una de estas definiciones, ¿sí? ¿Tiene aparte otra clasificación? Claro. Te das cuenta que tú ya has estudiado anteriormente lo que es el cuadrado y lo que es el rectángulo, ¿verdad? ¿Qué son cada uno de ellos? El cuadrado y el rectángulo. ¿Qué son? Cada uno de ellos también sería cuadriláteros, ¿verdad? Entonces, vamos, por ejemplo, vamos a ir a la clasificación, ¿ya? A la clasificación de estos cuadriláteros. Por ejemplo, si nosotros tenemos un trapezoide, ¿qué es un trapezoide? A ver, ¿qué es un trapezoide? Tenemos 4 clasificaciones nada más, ¿ya? Un trapezoide, ¿ya? Es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos, ¿sí? Es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Mejor dicho, cuando tienen un ejercicio, sea cual sea, ¿ya? ¿Sí? Sea cual sea, a ti en un ejercicio te digan, sea un trapezoide, vas a dibujar esta figurita. Fíjate que es muy diferente al otro que está aquí abajo, ¿sí? Al otro que es el trapecio, ¿ya? Fíjate, ¿cómo es un trapecio? ¿Cómo es un trapecio en este caso? Una base, ¿cómo es con la otra? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Paralelas, ¿verdad? ¿Sí? Mira, fíjate en el trapecio. En el trapecio, las dos bases, ¿cómo son? Paralelas. Entonces, si te fijas aquí, en este lado, esta base no es paralela a la otra, ¿verdad? ¿Por qué no son paralelas? ¿Qué significa dos rectas paralelas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué significan dos rectas paralelas? ¿Alguien me puede responder? ¿Sí? ¿Qué significan que dos rectas sean paralelas? A ver, Luana, ¿qué significa que dos rectas sean paralelas? Luana, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Qué significa que dos rectas sean paralelas? A ver, Que sus William, lados no son iguales, ¿cómo? que sus lados no tienen el mismo tamaño. No, eso no son dos rectas paralelas. Las rectas paralelas son de otra forma. Dos rectas paralelas son aquellas rectas, por ejemplo,
que nunca se van a cortar, que son así, de esta forma, como acabo de dibujar aquí, ¿ya? Así como acabo de dibujar en este caso, ¿ya? Son dos rectas paralelas, ¿sí? O sea, que nunca se van a tocar. Por ejemplo, aquí, esta recta es paralela a la otra, ¿vieron? ¿Sí? Entonces, nunca se van a tocar, siempre van a mantener esa misma distancia entre ellas, ¿ya? En cambio, por ejemplo, si yo quiero dos rectas que no son paralelas, una recta es así, ¿ya? Por ejemplo, dos rectas paralelas, una recta es así y la otra recta podría ser así. Estas dos no son rectas paralelas. ¿Cómo son dos rectas paralelas entonces? A ver, William, ¿cómo son dos rectas paralelas? De esta forma, ¿verdad? ¿Sí? A ver, les pongo un caso. Esta es una recta y está cortando a otra. Esta es otra recta. Ahí está. ¿Cuál de los dos casos son rectas paralelas? ¿El primero o el segundo? El segundo. Serían dos rectas paralelas, ¿verdad? Sí, el segundo. Muy bien, muy bien, muy bien, Brunella. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, miren, fíjense acá, aquí tenemos una base menor y aquí tenemos una base mayor, ¿ya? Esas dos rectas, ¿ya? Esas dos rectas no se van a, no se van a cortar, ¿ya? Mejor dicho, estas dos rectas tienen que ser, ¿cómo tienen que ser estas dos rectas? Paralelas. Cuando es un trapecio, acuérdate, cuando es un trapecio, ¿cómo son estas dos? ¿Cómo son sus dos bases? Paralelas. En el anterior, fíjate acá, esta base en un trapezoide, ¿esta base es paralela a la otra o no? No es, porque al final, Sí. si tú prolongas, siempre se van a cortar, ¿vieron? ¿Vieron? Se está cortando aquí. ¿Estamos? Entonces, si te das cuenta en este caso, en el trapezoide, sus rectas no son paralelas porque en algún momento se están cortando. En cambio, en el trapecio, estas dos rectas sí son paralelas porque si tú sigues proyectando, ¿ya? Nunca se van a cortar, siempre van a tener la misma distancia. ¿Bien? Entonces, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir qué es un trapezoide y qué es un trapecio? A ver, dicho eso, ¿qué es un trapezoide y qué es un trapecio? Eh, ¿Quién de ustedes me puede decir? A ver, vamos a preguntar a alguien alguien que está por aquí, ¿ya? Vamos a preguntar a alguien que está por aquí. Dylan. A ver, Dylan, ¿te encuentras, Dylan? Oh, estoy con trapezoide. Dylan, ¿te encuentras? Prof. A ver, Así. Dylan. Dylan, ¿me escuchas? Alza la mano si es que me escuchas, por favor, Dylan. Alza tu manito, ya está. Dylan, ¿qué es un trapecio? ¿Qué sería un trapecio? Justo lo que acabo de explicar. ¿Qué sería un trapecio? Ya, a ver. A ver, otra personita que me puede decir, Noah Choque. A ver, Noah, ¿me escuchas? Noah, ¿me estás logrando escuchar? A ver, alguien que me desee responder la pregunta de qué es un trapecio. A ver, Luana, dime, Luana, ¿qué es un trapecio? Puedes responderme. Sí. Es me pregunto un trapecio o un trapezoide. Trapecio, trapecio. Esta. Es el cuadrilátero que tiene solo un par de lados opuestos o paralelos. Ya, pero con tus propias palabras. Él, ¿cómo son sus bases? ¿Cómo son sus bases? O sea, mejor dicho,
¿cómo son estas dos rectas que están aquí? ¿Cómo son ellas dos? Serían paralelas. Serían paralelas. Muy bien. Acuérdate, en un trapecio, las rectas, ¿cómo son? Paralelas. Paralelas. Ya está. Ya Ahora, entendí. ¿y cómo es un trapezoide? A ver, Pedrito, Vargas, ¿qué es un trapezoide? Que es el cuadrilátero que no tiene paralelos. Es el cuadrilátero que tiene... Paralelos. Claro, muy bien. Es el cuadrilátero que no tiene rectas o lados paralelos. ¿El trapezoide tendrá lados paralelos? ¿Sí o no? No. ¿El trapecio? Sí. El trapecio sí tiene rectas paralelas, lados paralelos. ¿Cuáles son sus lados paralelos, William? ¿Cuáles son los lados paralelos del trapezoide? Del trapecio. Base mayor y base menor. La base mayor y la base menor son los lados paralelos en ese trapecio. Muy bien. Bien, ahora, existe otra clasificación de los trapecios, ¿ya? Pero que vamos a ver posteriormente, ¿ya? Vamos a ver eso posteriormente. Ahora, lo que nos vamos a concentrar, ¿qué cosa es? En las otras propiedades de los trapecios. Por ejemplo, tenemos trapecio escaleno, trapecio isósceles, ¿ya? Que esto de aquí no se va a explicar, solamente estoy colocando como parte de teoría. Y lo que es el trapecio rectángulo, ¿sí? Ahora, hay una particularidad de los trapecios, ¿ya? Hay una particularidad de los trapecios. Por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, utilizar sus ángulos, mira, este angulito, mejor dicho, vamos a colocar de esta forma. Por ejemplo, acá yo tengo el angulito alfa, ¿verdad? Este angulito que es alfa, ahí está. Este angulito que es alfa. Siempre, no te olvides, ¿ah? Siempre este ángulo alfa con este ángulo beta del trapecio, o sea, los dos ángulos que están, si el uno está abajo y el otro está arribita, ellos dos, la suma siempre tiene que ser, ¿cuánto? ¿Cuánto me dice que tiene que ser? 180 grados. Siempre, nunca te olvides, ¿ah? Nunca te olvides. A ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si este alfa fuera 50, por ejemplo? Ahí está. ¿Cuánto valdrá el valor del angulito que está ahí arriba? El valor de beta. ¿Cuánto valdrá? Se supone que ambos tienen que sumar. ¿Cuánto tienen que sumar? 180. 180. Ya. ¿Cuánto tendría que ser entonces el angulito beta que está aquí? ¿Cuánto tendría que ser? 130. 130. Claro, se supone, que la suma, ¿cómo tiene que ser la suma? Tiene que ser 130. 180, ¿ya? No te olvides. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ah? Eso lo vamos a ver. Vamos a trabajar bastante con los angulitos. Bien, entonces, nosotros tenemos entonces lo siguiente. En todo trapecio, la propiedad es la siguiente. Si yo tengo un angulito, como les decía, en la parte inferior, siempre al momento de sumar con su angulito que está en la parte superior, ¿cuánto va a sumar? 180. O sea que este angulito, el que les acabo de explicar hace un momento, ¿ya? El que les acabo de explicar hace un momento, ese angulito valdría 130 graditos, ¿sí? 130 graditos. ¿Bien? Bien, listo, chicos. Entonces, hasta ahí más o menos sí se está entendiendo, ¿verdad? Sí se está entendiendo hasta ahí la parte de la teoría, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Profesor. Bien. Ahora, la otra parte, fíjense aquí, la otra parte ya viene lo más fácil, ¿sí? La otra parte es lo más fácil de esta clase, ¿sí? Lo que es un paralelogramo, o sea, un romboide, ¿sí? Por ejemplo, vamos a colocar aquí. En este caso tenemos un paralelogramo, ¿sí? En un paralelogramo, ¿cómo son los lados que son estos laditos que están opuestos? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Mira, aquí yo veo una distancia que dice A. Aquí yo veo otra distancia que dice A. ¿Qué significa que de esas distancias? ¿Cómo son ellos dos? ¿Cómo son ellos dos?
Paralelos. Paralelos, muy bien, también son paralelos. ¿Qué más? Aparte, ¿qué más son? ¿Qué más son? También son iguales. Son iguales, muy bien, son iguales. Son paralelos y son iguales también. A ver, ¿cómo serán ellos dos también que son opuestos? ¿Cómo son ellos dos? ¿Cómo son ellos dos? Iguales. Son iguales. ¿Y qué también son? Paralelos. Son Paralelos. paralelos, ¿ya? Son iguales y son paralelos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, siempre los angulitos, los laditos de un paralelogramo, por eso estamos hablando de qué? Estamos hablando de un paralelogramo, ¿ya? En un paralelogramo, los lados que son opuestos, ¿cómo son? Paralelos, ¿ya? Son paralelos y también son iguales. ¿Estamos? A ver, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No. Sí se entiende claro entonces, ¿verdad? No, profesor. Sí, profesor. Ya, listo. A ver, entonces, vamos a continuar. Continuemos. Entonces, vamos a ver la clasificación de estos paralelogramos, ¿ya? Vamos a ver la clasificación de estos paralelogramos. Si ustedes se dan cuenta, en la clasificación, ¿qué existe? La figura conocida por ustedes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa figura conocida por ustedes? La primerita. Cuadrado. 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 Alguien que me pueda decir cuáles son las características de este cuadrado. ¿Cuáles son sus características? Medidas iguales. ¿Ya? ¿Qué más? Paralelos. Muy bien, son paralelos también. ¿Quién me dijo eso? ¿Quién me dijo? Yo, profesor. ¿Quién? Alce la manito. Ah, ya, Luz Angélica. Muy bien. Luz Angélica. Angelina, profesor. Angelina. No, Angelina. Disculpa, hija. ¿Ya? Muy bien. Como estamos trabajando con la clasificación de paralelogramos, ¿sí? El cuadrado, ¿qué es? Es un paralelogramo. Por eso sus lados, ¿cómo son? ¿Cómo son estos dos lados? Son paralelos. O sea, los lados que están frente a frente, ¿cómo deben ser? Paralelos. Por ejemplo, esos dos verticales serán paralelos y esos dos horizontales también son paralelos. ¿Ya? Son paralelos. Por eso se llama paralelogramo. Pero este paralelogramo, ¿cuántos lados iguales tiene? Tiene sus 4 lados que son iguales. Sus 4 lados son iguales. ¿Y cómo son sus ángulos? A ver, ¿este angulito cuánto vale? ¿Quién me puede decir cuánto vale ese angulito? 90. ¿Cómo sabes que vale 90 grados? Vale 90. Porque significa que un cuadradito siempre vale 90. Muy bien. Cuando aparece un cuadradito en un ángulo, significa que es 90 graditos. ¿Ya? Cuando aparece un cuadradito en un angulito, significa que eso vale 90 grados. ¿Estamos? Bien. Ese es un cuadrado, ¿ya? Ese es un cuadrado, eso respecto a un cuadrado. Existe también lo que es el rombo. ¿Quién me puede decir qué es un rombo? A ver, nuevamente. A ver, participación para todos. ¿Quién me puede decir, en este caso, qué es un rombo? Paralelogramo. Los lados son iguales. ¿Ya? Por decir, si beta vale 50 y los demás también valen 50. Lo que parecía no funcionaba. Siempre. No, Luana. Bueno, pero por ahí, está por ahí. A ver, Patrick. ¿Qué es un rombo, Patrick? ¿Qué? ¿Qué es un rombo? Es una figura. ¿Yo? Claro que sí. Va. Es un paralelogramo, primero. ¿Sí? Sus lados son, ¿cómo son sus lados? Iguales. ¿Sí?
Sus lados son Iguales. Ya. ¿Y De qué más? igual medida. Por último, ¿qué más? Aparte de que sus lados sean iguales. Bien, vamos a continuar entonces. Sí se ve la pantallita, ¿verdad, chicos? Sí se ve la pantallita, ¿no? Bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta en este caso, ¿ya? Tenemos lo que es el rombo. Sus lados son iguales. Mira, fíjense, sus lados son iguales. Y aparte de ello, sus lados son paralelos, ¿ya? Existe también lo que es el rectángulo, ¿ya? Existe también lo que es el rectángulo, ¿sí? Y por último, existe lo que es el romboide, ¿sí? Por último, existe lo que es el romboide, también sería un paralelogramo. Profesor, ¿lo puede agrandar un poco más? Claro, claro que sí. Profesor, no se ve tan bien. Ahí ¡Ay, se mucho, logra ver. profesor, mucho! ¿Mucho? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Profesor, ahora. Mucho. Listo. Bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, si ustedes se dan cuenta en este caso, ¿ya? Existe también lo que es el rectángulo. Y por último, te existe también lo que es el romboide. También son paralelogramos en ese caso, ¿ya? Entonces, con eso, con esa parte teórica, vamos a ver los ejercicios de esta semana, ¿ya? Los ejercicios aplicativos, que no están difíciles, están facilitos, ¿ya? Están facilitos. Por ejemplo, el primero dice, ABC es un cuadrado. O sea, esta figurita que es un cuadradito. Como nos piden calcular X, ¿yo cómo sé que son sus lados? ¿Cómo son sus lados? Todos sus lados ¿Iguales? deben ser iguales, ¿verdad? Deben ser iguales. Entonces, si son iguales, voy a igualar ¿quién? X menos 1, ¿a quién lo voy a igualar? A 9. A 9. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? 11x es igual a 10, x igual a 5. Claro, menos 1 pasa a sumar, al otro lado sería 10. Porque dice ya x es igual a 10 entre 2. 2 por cuánto me da 10. 2 por 10, ¿verdad? Entonces el X en ese caso vale 5. ¿Ya? Es por eso que el X en ese caso vale 5. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Sí. Ya, listo. Entonces, hasta ahí. ¿Se entendió el ejercicio número 1? Sí, estoy haciendo un Sí, punto de profesor. Sí, profesor. ¿No? Está facilito. A ver, en el otro. ¿Cómo sería en el otro caso? A ver, nosotros tenemos en la pregunta 2, dice, sea un rombo. Si el rombo es de la forma MNOP, ¿ya? Este es el rombo, fíjate ahí. ¿Cómo es el rombo? ¿Cómo son sus lados y sus ángulos en el rombo? ¿Cómo deben ser? Sus lados son iguales, ¿ya? En un rombo, sus lados son iguales, ¿ya? Pero sus ángulos que están frente a frente, ¿cómo deben ser? ¿Cómo son estos ángulos que están al frente a frente? También son iguales. Iguales. Aquí, en este lado estaba el rombo, mira, fíjate acá. Acá está el rombo, ¿viste? ¿Sí? Acá está el rombo. Entonces, este ángulo que está al frente a frente, ¿cómo son ellos dos? Iguales. Entonces, si aquí está beta, ¿cuánto vale beta? El angulito que está al frente, ¿no? ¿Cuánto vale beta? 110, ¿sí? Si yo tengo aquí alfa, ahí al frente también está su angulito. ¿Cuánto vale alfa entonces en este caso? El alfa valdría 70. 70. Nos pide la suma de ambos. Ahí está. Estoy sumando 70 más 110.
¿Cuánto es? 180 graditos para el caso 180. del rombito, ¿no? Al revés. 180 graditos. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos a continuar. Ya, vamos a continuar. En el ejercicio que sigue, ya, en el ejercicio que sigue, vamos por aquí. Ahí está. Nuevamente el rombo, ¿sí? Nuevamente el rombo. Ahora, acuérdate, ¿el rombo qué cosa es? Es un paralelogramo, ¿no? Un paralelogramo. Y eso quiere decir que si sus lados son paralelos, mira, si sus lados son paralelos, estos angulitos, ¿cuánto deben sumar automáticamente? ¿Cuánto deben sumar estos dos angulitos? Automáticamente, ¿cuánto deben sumar? ¿Cuánto deben sumar? 180 grados. Mira, nunca te olvides, aquí en el caso del romboide es un paralelogramo también. Si aquí tú tienes alfa y aquí tienes el valor de teta, acuérdate, el angulito de abajo con el angulito de arriba, ¿cuánto deben sumar? ¿Cuánto deben sumar? 180 grados. Igualito acá. Este angulito que está aquí con este angulito que está aquí arriba, ¿cuánto deben sumar? 180. ¿Sí? 180. Entonces, si el 42, ¿ya? Si el 42, por ejemplo, lo mandamos al otro lado a restar, ahí está, mira, lo estoy mandando al otro lado a restar, sería 180 menos 42, ¿sí? Igual a 2 alfa. 2 alfa sería 138, ¿sí? Porque es 180 menos 42, 138, ¿ya? Y si el número 2, ¿ya? Y si el número 2, aquí ya estamos desarrollando, si el número 2 pasa a dividir, sería 138 sobre 2. ¿Igual a cuánto? A 69 en ese caso, ¿ya? Igual a 69, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿se entendió este ejercicio? El ejercicio número 13. ¿Logró entender por Sí. todos ustedes, alumnos? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, muy bien. Profesor, esta noche no un cachito. Bueno, no me gusta. Ya, bien, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Bien, en la pregunta 4, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura en la pregunta 4? ¿Alguien que me pueda decir qué podríamos hacer en la pregunta 4? A ver, ya está desarrolladito, solamente necesito que alguien a lo de repente me explique. A ver, ¿quién me puede explicar como participación? ¿Alguien me puede explicar el ejercicio que sigue, a ver, como participación? ¿Alguien desea participar en la pregunta 4? A ver, continuemos entonces, ¿ya? Continuemos. En la pregunta 4, si ustedes se dan cuenta, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos un... Profesor, ¿quién me decía eso? Rombo. ¿Cuál, hijo? ¿Cuál? Ah, eso de ahí yo lo había hecho. ¿Te acuerdas que estaba haciendo? Ah. A ver, vamos a continuar. Que alguien había rayado. ¿Cómo? Yo pensé que alguien había rayado. Ah, se habrá rayado, alguien de sus compañeros debe haber rayado. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. Sí. Ya, listo. Vamos a continuar, a ver. Fíjense en este caso, en la pregunta número 4, ¿ya? En la pregunta número 4, ¿qué nos dice? Nos dice que es un rombo, ¿sí? Nos dice que es un rombo, ¿sí? Y nos pide calcular la longitud del lado del rombo. O sea, mejor dicho, si yo tengo el rombo, sus lados son, ¿cómo son? Estos dos laditos son iguales, ¿verdad? En un rombo todos sus lados son iguales. Entonces voy a igualar 3x más 15 igual a 5x menos 3. El menos 3 pasa al otro lado a sumar, sería 15 más 3, ¿sí? El 3x que está aquí, lo mando al otro lado a restar, sería 5x menos 3x. Entonces, yo obtendría de aquí 2x y por aquí sería 18. ¿2 por cuánto me da 18? Nos da 9, ¿verdad? 2 por 9, acuérdate que sería, en este caso, 18. Ahora, el ladito, si tú aquí reemplazas el valor de 9, ¿ya? Si tú reemplazas ahí el valor de 9, sería 3 por cuánto? Sería 3 por 9 más 15. ¿Cuánto es 3 por 9? 27, ¿no? 27.
Y si le sumamos 15, ¿cuánto sería el final? ¿Cuánto sería el final? 39 más 15 vendría a ser, chicos, 50 y, ¿cuánto? ¿Quién me puede decir? 54. 54, muy bien, 54. Ese vendría a ser el lado del rombito, 54, ¿ya? Ese vendría a ser el lado del rombo. Bien, vamos a continuar, ya, vamos a continuar. Continuamos con el ejercicio número, ya, con el ejercicio número 5, ¿sí? Con el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, si te das cuenta, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice en el ejercicio número 5? En el ejercicio número 5 nos está diciendo lo siguiente. Determinar el largo del cuadrado, pero primero vamos a hallar el valor de x, ¿sí? Vamos a hallar el valor de x. El largo del rombo nos pide, ¿no? Entonces, acuérdate que estos dos laditos del rectángulo, ¿cómo son esos dos laditos? ¿Cómo son? Son iguales, ¿sí? Son iguales. Si son iguales, 4x más 15 igual a 7x menos 16, ¿sí? Desarrollamos, ¿ya? Ahí desarrollamos, por ejemplo, el 16 pasa al otro lado a sumar al 5 y el 4x pasa al otro lado a restar al 7x. Entonces 3x igual a 21, el x valdría 7 en ese caso. Como el x vale 7, reemplazamos aquí, ¿sí? Aquí reemplazamos el valor de 7 porque nos piden la longitud. Y sería 4 por 7 más 5. El resultado nos daría 33, ¿sí? El resultado nos daría 33 en ese caso. Y por último, a ver, por último, en el ejercicio número 6, ¿ya? En el ejercicio número 6, nos dice hallar el valor de beta en el romboide. Dime. Esa es una explicación, ¿no? Sí, esa Se es la copia. explicación. Claro, claro. ¿No se copia? Eso lo voy a mandar a la tutora, ¿ya? Para que ustedes puedan, ¿cómo se llama? Puedan escribirlo con calma, ¿sí? Ustedes atiendan nada más. Yo le voy a enviar esta ficha desarrollada a la tutora. Resolvamos la otra ficha que tenemos. Claro, y otra ficha ustedes desarrollen, ¿ya? Si hemos entendido, lo hacemos rapidito. Si no, miramos El lo video que ha grabado. o la hoja, ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, alumnos? ¿Se escucha? Sí, ¿Se se escucha, escucha. verdad? Sí, profesor. Bien. Vamos a hacer este último. Dice hallar el valor de beta en el romboide. Entonces, la suma de ellos dos, ¿cuánto tiene que dar? 180, ¿no? Si 40 más 3 beta más 20 nos da 180. Acuérdate, 40 más 20 nos da 60. Entonces sería 3 beta más 60 igual a 180. ¿Qué hacemos en este caso? El 60 estoy mandándolo al otro lado, ¿a qué? Lo estoy mandando a restar. Dividir. A restar. Restar. No, el 60. El 60 cuando lo mando a restar al 180 nos está dando 120. Si 120 es igual a 3 beta, el beta, o sea, la longitud beta sería 40 en ese caso. ¿Bien? Sería 40 en ese caso. Y eso sería la clase de hoy. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió la clase de hoy? Sí, Sí, profesor. profesor. Bien, chicos, ya son las 9 de la mañana. Sí, profesor. Ya tomamos su desayuno. Ahí nos vamos a quedar con la clase. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, cualquier cosita, chicos, por favor, traten de estudiar, ¿sí? Traten de estudiar estos ejercicios. Igual, estos ejercicios voy a enviarlo a la tutora para que se les pueda ayudar. ¿Sí? Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Nos despedimos. ¿Sí? Profesor, y también me va a mandar en YouTube la Profesor. Yo voy a dar el video para Su compañerito Pedro Vargas creo que tiene el video. A ver, traten de solicitarle a él un favor. ¿Sí? Pedrito, si tus compañeros profesor. trata de hacerles llegar el videito, si es que en tal caso de repente te piden por ahí, por favor, ¿ya? Ya, Le dices a tu papito, a tu mamita, ¿ya? Bien, ya, chicos, profesor. bien, alumnitos, nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Nos quedamos ahí en esta clase, ¿ya? Y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Cuídense, chicos.
Luego, Chao. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Chao. Y nos vemos todos. Chao. Estefano también. ¿Ya? Hasta luego. Chao. Nos vemos. Hasta luego, cuídense. Chao, profesor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ahí estaré entonces. Ya. No.